La entrevista contextual. Un espacio de la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde se realizan periódicamente entrevistas a expertos para hablar de los abordajes más actuales de las terapias psicológicas de tercera generación. Entrevista contextual. El programa promovido y realizado por la Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales, donde invitamos a expertos a hablar de los abordajes más actuales de las terapias contextuales. Hoy contamos con más de 5.167 seguidores en nuestra red social de Instagram, de la cual hacen parte psicólogos y médicos psiquiatras interesados en los abordajes más actuales de la psicología clínica. Nuestra comunidad está conformada por psicoterapeutas, docentes, conferencistas, escritores, investigadores de diferentes países de habla hispana como Panamá, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Cuba, España, Guinea Ecuatorial y Bolivia. También llegamos a hispanohablantes de diferentes partes del mundo, en países donde el español no es el idioma predominante, como Canadá y Portugal. Nuestro tema del día de hoy es el abordaje en autoestima de adolescentes aplicando terapia de terapia de aceptación y compromiso. Abordaje en autoestima de adolescentes aplicando terapia de aceptación y compromiso. Nuestra experta invitada del día de hoy es de República Dominicana, a quien en este momento voy a invitar a nuestra conexión. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Hola, Noelia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para todos, les recuerdo, nuestro tema del día de hoy es abordaje en autoestima de adolescentes aplicando terapia de aceptación y compromiso, y nuestra experta invitada del día de hoy es de República Dominicana, Noelia Ávila Rodríguez. Vamos a conocer un poco el perfil de nuestra invitada. Noelia Ávila Rodríguez es psicóloga infantil y juvenil. Realizó sus estudios de grado en psicología con mención clínica y concentración en psicofisiología y neurocognición en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Desde el 2019 trabaja como psicóloga infantil, cursó una maestría en psicología infantil y juvenil en la Universidad Europea de Madrid y en 2023 completó su segunda maestría en terapias contextuales, integrando la terapia de aceptación y compromiso AC y la terapia analítico-funcional FAB y mindfulness. Además, en 2019 completó un diplomado en neuropsicología educativa y del desarrollo en el Instituto de Estudios Superiores ISEP. Su experiencia abarca el trabajo con niños, jóvenes y familias, abordando trastornos del neurodesarrollo, depresión, autoestima y ansiedad. Actualmente, Noelia es propietaria del Centro Entrenando Cerebros, ubicado en Punta Cana, República Dominicana. Bienvenida a la Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Noelia, este tema de autoestima en adolescentes es un tema muy interesante y muy importante para muchas de las personas que se interesan en este tipo de abordajes y en este tipo de edades, de atenciones que a veces son tan complejas. Pero para entrar un poco en contexto, ¿nos podrías explicar un poco a qué se le conoce como autoestima? Claro.
Bueno, si nosotros miramos la definición de autoestima en el diccionario de la RAE, podemos ver que la autoestima se describe como esa valoración generalmente positiva que uno tiene de uno mismo. A la autoestima se le conoce como la percepción y valoración que uno tiene, incluyendo tanto aspectos positivos como negativos. Si lo vemos desde la terapia de la aceptación y compromiso, la autoestima se entiende como esa relación que una persona tiene con sus pensamientos y sus sentimientos acerca de sí mismo, en lugar de enfocarse en una valoración tanto positiva como negativa. La autoestima desde ACT se ve más como esa capacidad que tiene la persona de aceptar esos pensamientos y esos sentimientos sin juzgarlos y al mismo tiempo comprometiéndose con esas acciones que van alineadas a esos valores personales de cada uno. Muy Eso. bien. Pero al hablar de autoestima en adolescentes, ¿esto tiene alguna diferencia cuando hablamos de autoestima con adultos? Sí, claro. Aunque abordar la autoestima en adultos y adolescentes es similar en términos de los principios fundamentales. Sin embargo, difieren debido a varias razones que están relacionadas con el desarrollo, con las experiencias y con los desafíos específicos que enfrentan en cada etapa de la vida. En primer lugar, por ejemplo, el desarrollo de identidad es algo crucial en la adolescencia. Los adolescentes están como en esta etapa de formación de la identidad y pueden identificarse más con su yo conceptual, que son estas historias que se cuentan sobre sí mismos. Esto le genera dudas y comparaciones sociales en ocasiones. Y Alt enfatiza mucho el tema de la importancia de no fusionarse con estos pensamientos, porque realmente algo que es muy desafiante para los adolescentes, más que para los adultos, es esta parte de desidentificarse de eso que yo pienso. Los adultos esta habilidad la tienen más desarrollada. Cuando tú hablas del término de desidentificar para aquellos que no están un poco inmersos en las terapias contextuales, ¿te refieres exactamente a qué? Me refiero a generar como un punto de espacio entre ese pensamiento y la realidad. Y se trabaja esa habilidad de despegarse de ese pensamiento como algo real, sino que es un pensamiento que viene y va. Un poco acá nuestros asistentes, bueno, acá nos dicen, Clara Jiménez dice, la autoestima en adolescentes se está estructurando relacionada con los cambios que se tienen a nivel físico y psicológico en el adolescente. Y hay otra participante que nos pregunta, ¿ese desarrollo de la identidad no es dinámico? O sea, como no es cambiante, creo yo. Pues realmente sí, eso es esa es la fase difícil en cuanto al desarrollo de identidad en los adolescentes. Fluctúa porque están en esa etapa donde están descubriendo esos valores y quiénes son. Entonces, sí, realmente es una fase en la cual hay muchos cambios en cuanto a eso de quién soy. Y Bueno, si hablamos de sí, los dale. cambios físicos y hormonales, realmente los adolescentes, como todos sabemos, están en una etapa de la pubertad. Y esto genera estos cambios físicos y hormonales que pueden generar mucha insatisfacción e inseguridad con la propia apariencia. Incluso hay muchas investigaciones que se han encontrado que la satisfacción con la apariencia física es un componente importante en la autoestima. Y los adolescentes tienden a tener una mayor insatisfacción con su apariencia física
que los niños o incluso los adultos. Entonces aquí estaríamos respondiendo a un participante que nos dice que si es dinámica, ¿por qué tendría que interesarse si es joven o si es adulto? Por supuesto que sí, porque son dos ciclos vitales totalmente diferentes. Exactamente. Listo. Bueno, no tenemos más preguntas por acá. No sé si deseas agregar un poco más referente a estas diferencias entre la autoestima en adolescentes y la autoestima ya con adultos. Claro, la influencia social realmente es otra diferencia clave que se puede ver, porque durante la adolescencia los jóvenes son especialmente sensibles a las opiniones de su contexto. Esto provoca que sean muchísimo más susceptibles a la presión de los padres y tengan un fuerte deseo de aceptación social, lo que puede influir significativamente en su propia autopercepción y, bueno, la autoestima ya iría mejorando o empeorando según las experiencias y reacciones que los mismos adolescentes vayan enfrentando. ¿En qué momento inicia ACT a trabajar autoestima en adolescentes y en qué contextos? Antes de pasar a esa pregunta, me gustaría decir dos diferencias más de adultos y niños, que es una, la búsqueda de la independencia y las responsabilidades. Aquí varía mucho porque los adultos ya tienen un mayor sentido de independencia y control sobre sus propias vidas. En cambio, como ya habíamos dicho, los adolescentes se encuentran en esa etapa de transición hacia la autonomía, donde empiezan a buscar más como esa independencia de sus padres y sus propios tutores, pero aún sus decisiones siguen limitadas por las normas familiares y escolares. Y por último, que no me gustaría dejar, las expectativas académicas y profesionales. Esta es una fuente muy común de estrés para los adolescentes y la verdad es que al no cumplir, ellos cuando se sienten que no cumplen esas metas que se han propuesto ellos mismos o que han sido impuestas por otros, pueden llevarles a sentir esa sensación de inseguridad y afectarles su propia motivación. Muy bien, gracias por todas estas aclaraciones porque nos ayudan un poco a identificar esas diferencias y también la importancia de ese tipo de abordaje en ese ciclo vital, ¿no? Claro. Entonces aquí podríamos pasar a revisar en qué momento ACT inicia a trabajar autoestima en adolescentes y en qué contextos, porque también es muy importante, ¿no? Claro. Bueno, ha abordado la autoestima de manera indirecta desde sus inicios en el 1980. Con el tiempo se han ido integrando técnicas más explícitas enfocadas en la autoestima y especialmente para los adolescentes. Si nos vamos a los contextos, el trabajo de autoestima con adolescentes suele comenzar cuando se identifica, la pregunta fue. ¿En qué momento ACT inicia a trabajar autoestima en adolescentes? Exacto. Y en qué contextos? Exacto. Entonces, en los contextos que empieza a trabajar ACT es empezando por la terapia individual. Los adolescentes tienen sesiones individuales para hablar sobre sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, durante estas sesiones, el terapeuta usa ejercicios de mindfulness y técnicas de difusión cognitiva para ayudar al adolescente a aceptar esas emociones y pensamientos sin juzgarlos. Otro contexto en el cual se puede trabajar con los adolescentes es con grupos de apoyo. Esto es muy útil, ya que en estos espacios los adolescentes aprenden esas habilidades de ACT juntos y comparten sus experiencias. Al hacer esto, ellos sienten que no están solos en sus luchas, sino que hay más personas que están pasando por lo mismo y esto ayuda mucho a mejorar su autoestima. Otros contextos que es muy importante trabajar, o usar ACT es en los entornos escolares.
Los programas y los talleres en las escuelas pueden ayudar muchísimo a esos estudiantes que tengan dificultades para manejar ese estrés y pueden ayudarles a desarrollar una autoestima más saludable. Estos programas pueden incluir actividades dinámicas que integren el mindfulness y ejercicios para que ellos puedan aprender a clarificar eso que realmente les importa a ellos. En estos contextos, ACT se trata de, básicamente, se centra en aceptar experiencias internas y clarificación de valores y tomar acciones comprometidas hacia metas significativas. Se ha visto que este enfoque no solo mejora la autoestima de los adolescentes, sino que también les proporciona esas herramientas que ellos necesitan para manejar futuros desafíos emocionales y psicológicos, promoviendo a la larga una mayor resiliencia y bienestar. En esos contextos escolares, ¿qué es más recomendable? ¿Iniciar de manera individual y luego grupal o manejarlo solamente grupal? ¿Qué recomendaciones nos darías allí? Bueno, antes de nada, depende del caso y del adolescente. Lo importante sería saber cómo el adolescente se siente cómodo y de qué forma le hace sentido a él dar ese primer paso. Luego de ahí, ya dependiendo de cómo, pues se elige la forma. Yo siempre digo que terapia individual es la manera más útil de trabajar la autoestima porque estás hablando de tu propia historia y genera como un compromiso mayor hacia ese cambio que te enfrentas, pero de igual forma se ha visto que algunos adolescentes que no les hace sentir tan cómodos quizás una terapia individual y prefieren hacerla grupal o antes de entrar a esa decisión de trabajar en mi autoestima, participar en esos talleres escolares y tener esas oportunidades de poder como poco a poco ir entrando en ese cambio. Diría que sería lo ideal dependiendo del caso. Bueno, pero para hacer este tipo de intervenciones se necesita comprender o identificar cómo ACT comprende la autoestima en adolescentes. ¿Podrías ampliarnos un poco la información? Porque ya intentaste un poco comentarnos sobre cómo ACT logra identificar o abordar el autoestima, pero a partir de las bases teóricas y del propósito principal de ACT, ¿cómo crees tú que ACT comprende la autoestima en adolescentes para partir de allí poder hacer este tipo de intervenciones? Bueno, ACT comprende la autoestima en adolescentes como esa capacidad de centrarse y mantenerse en el presente y adaptarse a esas diversas situaciones sin quedarse atrapados por esos pensamientos y emociones negativas que van a llegar. Se aborda mucho trabajando en la flexibilidad psicológica, en lugar de abordar directamente la autoestima como un concepto independiente. Los adolescentes, como todos sabemos, están en una intensa fase de desarrollo emocional y esto hace que para ellos sea más difícil aceptar estas experiencias internas sin juzgarlas. Y la verdad es que esto es uno de los factores que impacta la autoestima y por eso ACT trabaja mucho con los adolescentes a que puedan identificar esos valores y actúen en congruencia con ellos. O sea, en esta fase de la vida, los adolescentes aún están explorando y definiendo sus valores, lo que pueden llegar a ser, y esto crea muchas fluctuaciones, como dije antes, su autoestima. O sea, al enfocarse en lo que realmente es importante para ellos, es que los adolescentes empiezan como a desarrollar un sentido más claro de identidad y propósito.
y esto ayuda mucho a fortalecer el autoestima. Muy Yo bien. diría que en resumen, ACT no se basa en juzgarse positivamente, sino en la capacidad que tiene la persona, el adolescente, de vivir una vida valiosa y significativa, al aceptar plenamente que tendrá experiencias internas incómodas, sin embargo, actuará de acuerdo con sus valores personales. No sé si me explico. Sí, pero ¿esto qué tan complejo logra ser para los profesionales que se embarcan en este desafío? Porque todos sabemos la complejidad de la adolescencia, sus cambios frecuentes, también como que esa capacidad de poder estar en constante, no solamente cambio, sino manejo de emociones, impulsividad que se manejan en esas edades. Qué tan desafiante puede llegar a ser para el profesional intentar realizar este tipo de abordajes? Realmente es muy desafiante, por eso ACT siempre recomienda ir poco a poco, pedirle permiso al adolescente de entrar a esos, como yo digo, a esas puertas que generan pues todas estas sensaciones. Y yo diría que lo difícil sería como respetar ese tiempo del paciente, entender que aunque nosotros como terapeutas veamos que claro, que ese es el camino y que esto es lo que hay que ir despacio, porque son ellos los que nos tienen que dar el permiso a nosotros de poder entrar ahí. Bueno, para aquellos profesionales que nos están escuchando en este momento, sería importante que tú nos pudieras contar cuáles son como esas principales características que podemos identificar en aquellos adolescentes que pueden llegar a presentar problemas relacionados a autoestima. ¿Cómo los identificamos? ¿Qué características tienen estos jóvenes? Que logren mostrarnos a nosotros que posiblemente por allí sería, en el proceso de abordaje, sería importante abordar su autoestima y tener en cuenta a ACT para hacer este proceso de intervención. Claro, en realidad existen muchísimas características importantes a observar y yo diría que, por ejemplo, un adolescente que evita situaciones que podrían desafiar esa autoestima y entonces prefiere quedarse en su zona de confort. Y esto hace que esa baja autoestima se alimente porque está mostrando una evitación experiencial, que esto generalmente se ve como procrastinación o un adolescente evitando nuevos desafíos o incluso aislarse socialmente. Otra característica importante es cuando se aferra demasiado a esos pensamientos negativos y los ve como verdades, diciendo, no soy lo suficientemente bueno o soy un fracaso en todo lo que hago. Eso es lo que nosotros llamamos desde ACT como fusión cognitiva, que este patrón puede atraparlo en ese ciclo como de autocrítica y baja autoestima, haciendo que el adolescente le sea difícil ver como esos pensamientos como simples eventos que vienen y van. Pero, Perdón que te interrumpí. no, tranquila. Bueno, yo siento que también otra característica es, además, si, como estaba hablando del momento presente, es esto, cuando el adolescente está tan preocupado por fracasos o miedo sobre el futuro o el pasado, en lugar de estar involucrado aquí, en el ahora. Ahí, una característica importante para ver es que está demostrando falta de conciencia en el momento presente. Y eso hay que trabajarlo. Otro indicio es cuando el consultante presenta como problemas para identificar qué es lo que realmente importa, que esto en consulta se ve mucho con los adolescentes, y
esto los lleva a ellos como a una falta de dirección y propósito. Y ellos esto lo sienten y afecta mucho su autoestima. Otra cosa que también podemos notar es como la inacción o la impulsividad, donde el adolescente evita actuar por ese miedo a fracasar o incluso lo lleva es a escapar de esos sentimientos negativos en lugar de decisiones que están alineadas con sus valores. Definitivamente, yo diría que dentro de todas las características, un factor clave para identificar cuando el consultante tiene problemas de autoestima es cuando muestra una deficiente autocompasión. ¿Por qué es un indicador clave? Porque si la persona no se trata a sí mismo con amabilidad en esos momentos difíciles y en cambio lo que utiliza es un diálogo de autocrítica severo, esto lo llevará a una disminución de autoestima. Y también incluso la tendencia a compararse constantemente con los demás es un signo que genera muchos problemas de autoestima, incluso ahora con esto de las redes sociales, que las personas se sienten inferior en comparación con los demás. Y esto puede llegar a tener sentimientos de insuficiencia y autocrítica. Y bueno, ahí seguiría el ciclo de la baja autoestima. Bueno, creo, Noelia, que tienes como una inestabilidad en tu conexión a Internet y en momentos se entrecorta la información que nos entregas. Pero, si no estoy mal, nos hablaste en un momento sobre evitación experiencial, ¿cierto? Sí. Para el público que está presente, ¿podrías ampliarle un poco el concepto de evitación experiencial? Claro, la evitación experiencial son esas conductas que hace el adolescente para evitar, para no hacer eso que pone en juego esa autoestima. Es como un adolescente cuando dice que quiere, que le interesa estudiar una carrera. Y es en ese momento cuando, dependiendo, claro, del tipo de evitación, donde lo puede llevar a él a no llevar a ver, es como, no ayuda, es como él tiene el deseo de vivir esta experiencia, o sea, tiene el deseo de estudiar esto que le gusta. Sin embargo, cuando se analizan como esos miedos, es donde salen como estas conductas de, en vez de él caminar hacia ese deseo que tiene, hacia ese logro que quiere lograr, va a lo contrario, porque prefiere evitar ese sentimiento que le va a generar incomodidad, como por ejemplo una entrevista para el examen de admisión en la carrera, y lo procrastina y lo pospone, porque el verse él en esa entrevista le genera tanto miedo y tanta ansiedad que prefiere evitarlo y no vivirlo. Entonces yo diría que la evitación experiencial se trataría de tomar la decisión de no vivir esas cosas que te llevan a donde tú quieres llegar, sin embargo, las evito. Sí, es como negarse a experimentar esa experiencia, ¿no? Entonces, a negarse ahí pierde una oportunidad. Bueno, ya hemos revisado el concepto de autoestima, la mirada que tiene AC frente a autoestima en adolescentes. Hemos revisado esas características importantes en la identificación de problemas de autoestima en los adolescentes. Y ahora nos gustaría conocer un poco si existe algún instrumento que pueda evaluar autoestima en adolescentes desde AC. Hablando en términos de investigación, hablando en términos de
de ya lograr hacer un proceso de evaluación un poco más profunda. Antes de esa pregunta, Daniel nos dice, ¿cómo trabajar en casa autoestima de los adolescentes? Si hay alguna recomendación específica. Claro. Una forma de trabajar la autoestima en casa es ayudarle al adolescente a identificar esos pensamientos que lo potencian. O sea, incitarles a que tengan pensamientos que les genere confianza, que aunque sientan que pueden fracasar porque anteriormente no han intentado eso que quieren intentar, que puedan aceptar ese pensamiento de que hay una posibilidad de que ellos están pensando que pueden fracasar. Sin embargo, tengo las herramientas y lo que necesito para dar lo mejor de mí. Sería como ayudarles en casa a poder integrar esa realidad que es real y transformarla hacia ese camino valioso que ellos quieren llegar, con pensamientos más, no me gusta mucho usar la palabra positivos, pero más adaptativos, funcionales. Sí, como que ellos sientan que realmente son valiosos, independientemente de sus defectos. Y un poco también como fortalecer todos esos recursos, proporcionar los medios para que esos recursos muy positivos de ellos pues estén presentes y cada vez sean más visibles para ellos, más gratificantes, formen parte de esa vida valiosa, gratificante en la cual están experimentando en el momento. ¿Sí? Sí. Correcto. Okay. Alguien aquí dice que no escuchó bien cuando estabas hablando de qué es la habitación experiencial. Pero entonces, Daniel nos pregunta cómo manejar las reacciones fisiológicas de ansiedad que llevan a la habitación experiencial. Esto se podría trabajar un poco con mindfulness, ¿no? Creo que podría ser una buena opción. Entonces vamos por partes. Para quien no escuchó en el momento sobre habitación experiencial, es como esos comportamientos en los cuales las personas se resisten a vivir una experiencia como tal o aceptar esas emociones o esas situaciones en las cuales consideran que posiblemente pueden llegar a atribuir que esa situación le puede, por ejemplo, generar dolor, entonces o generar malestar, entonces evito esa situación porque consideran que les puede generar malestar. Entonces, por eso se llama evitación experiencial, evito esa experiencia que al parecer la considero que me puede generar algún tipo de malestar. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? Sí. Ok. Aparte de la estrategia de la práctica de mindfulness, como para contestarle un poco a Daniel, ¿crees tú que hay otro recurso que pudiéramos utilizar para manejar esas reacciones fisiológicas como ansiedad? Bueno, aparte del mindfulness, existen diferentes... ¿Sería en el entorno de la casa? O... Porque, a ver, dentro de la terapia se utilizan ciertas, por ejemplo, como la desesperanza creativa, que realmente, pues, en contexto del hogar no se podría utilizar. Ok, revisémoslo un poco más desde la atención terapéutica, ¿sí? Como para que la herramienta sea un poco más eficaz. Ok. Bueno, básicamente, para trabajar esa parte de ansiedad, es mucho, aparte de los ejercicios de mindfulness, de aceptación, es también como ver la historia y de dónde viene esa ansiedad. Porque también algo importante que he visto en consulta y es que cuando integramos esa historia
y vemos que esa historia nos genera ansiedad, es como que esa integración nos ayuda a sostenerla. Yo diría que más que evitar esa ansiedad o disminuir la ansiedad en los adolescentes cuando aparece, es buscar la manera de enseñarles esas habilidades para sostenerse. Nosotros en terapia utilizamos diferentes técnicas, una que resulta mucho y que incluso los padres sí lo pueden utilizar en la casa, son el uso de metáforas que los ayudan a darse cuenta a ellos de ver esa ansiedad y interpretar esa metáfora acorde a su contexto y lo que ellos sienten. Entonces ahora sí entraríamos a hablar acerca de los instrumentos. ¿Existe algún instrumento para medir autoestima en adolescentes? Bueno, realmente no hay una herramienta específica exclusivamente para evaluar la autoestima en adolescentes desde edad. Sin embargo, hay varios cuestionarios que pueden ser útiles en este contexto. Por ejemplo, la escala de autoestima de Rosenberg es bastante común y se usa incluso para medir sentimientos generales de autoestima y autoaceptación en adolescentes. Luego está el cuestionario de aceptación y acción para adolescentes, que aquí mide la flexibilidad psicológica y esa evitación experiencial que ellos viven. Aunque este no evalúa directamente la autoestima, sí evalúa esos aspectos importantes como esa aceptación y esa acción comprometida que influye en esa autoestima del adolescente. Otro recurso podría ser el cuestionario de evitación y fusión para jóvenes, que evalúa la fusión cognitiva y la evitación experiencial. Aunque tampoco mide la autoestima directamente, sí ayuda a identificar esos patrones que pueden estar relacionados con esa baja autoestima. Y finalmente, yo siempre digo que es muy importante la escala de la autocompasión, que claramente mide la autocompasión, que es una habilidad muy importante. Perdón, Noelia, la última escala no te la escuché. Dices tú que es muy importante. La escala de la autocompasión. Uh-huh. Esta es una habilidad muy importante para mejorar la autoestima. Y esta escala que mide la autocompasión es una herramienta que puede ser muy útil para evaluar y trabajar la autocompasión en adolescentes y en su proceso. Aunque estos instrumentos no son específicamente de ACT, sí proporcionan mucha información valiosa que puede ser utilizada en terapia para trabajar con esta problemática. Bueno, es eso dentro del proceso de evaluación y a través de la evaluación, la entrevista, el análisis funcional, ¿sí? Claro. Que nos va a ayudar a nosotros dentro de ese proceso de evaluación. Pero una vez hemos realizado el proceso de evaluación y ya vamos a formular objetivos terapéuticos y nos vamos a entrar en el plano del abordaje, ya de la psicoterapia como tal, ¿cuáles son las principales estrategias que usa ACT en el abordaje de esta problemática que sería importante tener en cuenta, ya que pues esta es una entrevista donde hablamos de generalidades y si alguien está interesado pues debe profundizar, pero a nivel general, claro, ¿cuáles son esas principales estrategias? Bueno, el enfoque principal de ACT es ayudarles a ser más flexibles psicológicamente y a comprometerse con sus valores personales. Las estrategias en ACT se centran en varios procesos clave que juntos promueven como esa autoestima más saludable. Una de las estrategias principales que mencioné antes es la difusión cognitiva, que se les enseña a tomar distancia de esos pensamientos negativos en lugar de identificarse con ellos. Esto significa que en lugar de pensar no soy lo suficientemente bueno, aprenden a ver estos pensamientos como pensamientos y utilizamos esos ejercicios que les ayudan a observar estos pensamientos como palabras o imágenes. Hace que
el impacto que tiene esto en el adolescente se vaya reduciendo. Incluso empiezan a verse de forma distintas a ellos mismos cuando se trabaja esta difusión cognitiva. Muy bien. Una vez empezamos a obtener resultados en cuanto a esas problemáticas relacionadas a autoestima, ¿cómo se avanza en ese proceso terapéutico? ¿En qué aspectos nos enfocamos una vez encontramos que hay un avance significativo? Ya, cuando ya el foco no está en la autoestima, porque ya encontramos avances significativos. ¿Pone foco en qué? Bueno, cuando empezamos a ver avances en el adolescente, el siguiente paso pone el foco en distintas áreas. Pero el siguiente paso a afinar más sería en los valores y objetivos para, como terapeuta y paciente, poder consolidar esos avances que ya se han logrado y asegurar un crecimiento continuo, independientemente de... Primero se profundiza en lo que es la clarificación de valores, que nos enfocamos en lo que realmente le importa al adolescente y cómo estos valores él los está reflejando en su vida. Luego de ahí se pueden ajustar y se refinan las metas a largo plazo para asegurarse que estén en sintonía con esos valores que él mismo expresa. Y se revisan metas anteriores y se crean incluso metas más claras y alcanzables. Después, bueno, esto se hace todo en conjunto, la verdad, pero se enfoca también en consolidar la flexibilidad psicológica del adolescente. O sea, esto significa seguir trabajando esa difusión cognitiva, ese mindfulness y esa aceptación, practicando poco a poco ejercicios más avanzados y revisando esos logros, que al mismo tiempo el adolescente pueda sentir esos logros y al sentirlos se vaya exponiendo a nuevas situaciones desafiantes con nuevas estrategias de apoyo también. Muy bien, ahora hablemos de la evidencia científica. Tú que pues, eres la experta atendiendo este tipo de casos, estás totalmente documentada y actualizada. ¿Cuál es la evidencia científica que muestra eficacia de ACT en el tratamiento de la autoestima en adolescentes? Bueno, realmente la evidencia científica que respalda ACT en el tratamiento de la autoestima en adolescentes cada vez es mayor. Diversos estudios han demostrado lo eficaz que es ACT para mejorar la autoestima e incluso otros aspectos del bienestar psicológico. Pero yo diría que en primer lugar, los estudios controlados aleatorios. Estos estudios son una fuente clave de evidencia. Por ejemplo, hay un estudio realizado por Swain y su equipo en el 2013, en donde encontró que ACT mejora la flexibilidad psicológica y disminuye esta evitación experiencial en adolescentes. Los adolescentes que participaron en este tratamiento incluso mostraron una mayor autoaceptación y esto hace que tengan una reducción en la autocrítica en comparación con los otros grupos que no recibieron este tratamiento. También están los estudios de los metaanálisis y las revisiones sistemáticas que han respaldado la eficacia de ACT. Un metaanálisis realizado en 2015 incluyó varios estudios de ACT que aplicaron en adolescentes y ese estudio concluyó en que ACT es eficaz para tratar diversos problemas psicológicos, incluyendo la autoestima. Incluso se destacó que componentes esenciales de ACT, como la autocompasión, la difusión cognitiva, son especialmente necesarios y efectivos para mejorar la autoestima en adolescentes. Están también los que son los estudios de caso y reportes clínicos que han documentado mucha efectividad en ACT en entornos educativos.
Y Bond y su equipo en 2013 reportaron unos casos en los que los adolescentes mejoraron su autoaceptación y redujeron la autocrítica tras participar en esos programas de ACT. Y finalmente, la evidencia neurobiológica, que es muy interesante, se ve con estudios de neuroimagen que ha mostrado que es cambios positivos en la actividad cerebral asociados con esa práctica del mindfulness y esa difusión cognitiva en los adolescentes. Claro, para nosotros es muy importante preguntar a nuestros expertos que entrevistamos sobre esa eficacia a través de la evidencia, a través de la investigación, porque visibilizamos las terapias que son basadas en la evidencia. Por eso nos gusta preguntar esto para que también nuestros participantes, nuestros asistentes, logren reconocer que es un abordaje que no se realiza por realizarse, sino que hay una evidencia que ya ha sido estudiada, que ya nos muestra estudios que esto tiene un efecto positivo. Para quien nos preguntaba qué es ACT, ACT son las siglas de la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, Noelia, hay un aspecto muy importante que preguntamos a nuestros expertos y es ¿cuáles son las habilidades del terapeuta necesarias, características para poder usar ACT en estos casos, para que esto sea eficaz? Ya que no solamente es conocer la terapia, sino hay unas habilidades muy personales, estilos del terapeuta y unas habilidades también que son muy básicas dentro de los procesos de intervención, pero específicamente con ACT, ¿qué nos podrías ampliar esa información? Bueno, yo personalmente entiendo que una de las habilidades necesarias del terapeuta primero es entender profundamente los 6 procesos de ACT, que son aceptación, difusión cognitiva, atención plena, yo como contexto, valores y acción comprometida. Entender estos 6 procesos es clave y es crucial para comprender cómo estos procesos se conectan entre sí. Y de esa forma, trabajar junto al adolescente para mejorar esa flexibilidad. En pocas palabras, el terapeuta debe saber cómo cada uno de estos componentes realmente contribuye a ayudar al adolescente a manejar esos pensamientos y esas emociones de manera más efectiva. Yo digo que la habilidad para facilitar la clarificación de valores es esencial. Personalmente es algo que a mí en mi práctica he visto que me cuesta y es eso, es que el terapeuta debe ser capaz de guiar al adolescente a esa identificación de lo que realmente le importa en la vida. Cuesta mucho porque el adolescente normalmente no sabe, no tiene esto muy claro. Entonces, esto implica al terapeuta como ayudarles a explorar esa parte y poder entender sus valores y no solo entenderlos, sino ayudarles a clarificarlos y a ver cómo esto va a guiar sus acciones y sus decisiones. En cuanto a la acción comprometida, que lo mencioné, es algo crucial, porque esta es la forma en la que se guía a los adolescentes a tomar medidas consistentes con esos valores, incluso cuando se presentan estas situaciones de pensamientos negativos, que se ha visto que esa acción comprometida se ve como en juego en ese momento donde el adolescente, aunque haya aceptado y se haya comprometido, es como traspasar esos pensamientos y saber que esa acción comprometida le va a ayudar a él como a construir esa autoestima en coherencia de sus valores y sus acciones, en lugar de ser evaluaciones internas o externas.
Y no sé si te habrá pasado, pero parece ser que allí debes iniciar desde cero, desde el concepto de qué es un valor, ¿no? Para que ellos los puedan identificar. Así es. Muy bien. Bueno, Noelia, ¿qué referencias bibliográficas nos podrías recomendar para ampliar un poco más esta información tan valiosa que nos has entregado el día de hoy y que pues nuestros participantes puedan tener la oportunidad de ir allí y consultar? Bueno, aparte de las referencias antes mencionadas, yo recomiendo en el tratamiento de la autoestima el libro A para adolescentes, tratamiento de jóvenes y adolescentes en terapia individual y grupal. Este libro es de Sherry Turrell y Mary Bell y ellas ofrecen orientación práctica, que es lo que me gusta, sobre la implementación de la terapia de aceptación y compromiso, específicamente para adolescentes. En este libro se cubren técnicas para entornos tanto de la terapia individual como de la terapia grupal y se enfoca mucho en abordar esos desafíos que enfrentan esos adolescentes con esos problemas emocionales y de comportamiento. También otro libro muy importante es ACT para adolescentes. Es una guía práctica para profesionales de doctora Louise Hayes y Joseph Ciarrochi. Ellos detallan cómo implementar ACT para tratar la autoestima, el estrés e incluso hasta la ansiedad en los adolescentes. Pueden encontrar información ahí. Muy bien. Vamos a abrir entonces un espacio porque nos gustaría conocer qué servicios qué servicios profesionales tienes en este momento, si tienes atención en línea o en dónde te pueden ubicar. Este es el espacio para que tú puedas comentarnos a todos. Sí, yo ahora mismo estoy en Punta Cana. Yo trabajo tanto de forma presencial como virtual. Me enfoco en los temas como trastornos del neurodesarrollo, dificultades académicas, temas de depresión, de ansiedad y de autoestima. ¿Y dónde te pueden ubicar si alguien que esté en otro país quiere tener contacto contigo? Me pueden ubicar por Instagram. En mi Instagram está mi número de WhatsApp y por esa misma vía podemos contactar. Muy bien. Bueno, para todos, entonces, Noelia está ubicada en Punta Cana, República Dominicana. Quienes estén allí la pueden ubicar de manera con facilidad. Quienes estén ubicados en otros lugares se pueden dirigir directamente a su Instagram y conocer pues toda la oferta que ella tiene para que ella los pueda atender, asesorar y ampliar un poco más la información. Para todos quiero comentarles que esta entrevista queda cargada aquí en Instagram y posterior la vamos a cargar en nuestro canal de YouTube. También quiero recordarles a todos que el día 9 y 10 de agosto tenemos nuestro entrenamiento virtual en análisis funcional de la conducta. Están todos invitados a participar, pueden ingresar a nuestra página web redhispanapsicocontextual.com y allí pueden ingresar y comprar nuestro curso. Es un curso en vivo, vamos a tener el docente en vivo allí para que nos entrenen en análisis funcional de la conducta. Para el 30 y 31 de agosto vamos a tener un entrenamiento en mindfulness para psicoterapeutas. Es también un entrenamiento virtual, son 12 horas de nuestros cursos, allí pueden tener acceso a esa información. Y para el 13 y 14 de septiembre vamos a tener el abordaje de autolesiones en adolescentes aplicando terapia dialéctica comportamental. Para la red de habla hispana de psicólogos contextuales ha sido muy importante tenerte con nosotros hoy, Noelia. Muchas gracias, la información muy detallada, muy importante. Creo que todos los que estuvimos en la entrevista quedamos así como motivados, movidos por conocer un poco más a profundidad de lo que hace la terapia de aceptación y compromiso en el abordaje
de la autoestima en adolescentes. Queremos agradecerte a ti por tu disposición, por la apertura de aceptar esta invitación y estar hoy con nosotros, y pues esperamos seguir en contacto contigo, seguir, aquí el público te está agradeciendo, dice que excelente la entrevista, que gracias por la información, que fue muy valiosa, y pues te dan todos los créditos por ello. No sé si tienes algo para finalizar. Darte las gracias a ti por invitarme a este espacio y compartir esto. Noelia, la red de habla hispana de psicólogos contextuales llega a 21 países de habla hispana, y la idea es que tú puedas seguir con nosotros colaborando en algunas participaciones o algunos espacios como estos. Decirte que la red es tuya, es de todos los que nos escuchan en este momento, y es un espacio donde visibilizamos a los profesionales que se dedican a trabajar a través de terapias contextuales, a través de terapias de tercera generación. Es muy importante para nosotros mostrarle al público lo que los profesionales hacen en los diferentes contextos y en los diferentes países de habla hispana, como lo haces tú en República Dominicana. Es muy valioso para nosotros la información que nos has entregado el día de hoy, y nada, agradecerte muchísimo por permitir escucharte el día de hoy y entregarnos todas las herramientas tan valiosas que nos entregaste. Muchas gracias. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por estar con nosotros, por seguir. La invitación es que pues continúen con nosotros en nuestras redes sociales y seguir visitando nuestra página web. Muchas gracias a todos y nos vemos en una nueva entrevista contextual. Hasta luego. Hasta luego.